Hola a todos, mi nombre es América Cristal Castro Delgado, curso el tercer semestre de la carrera de médico cirujano dentista y les voy a hablar un poco acerca de las neoplasias y metaplasia. ¿Qué es una neoplasia? Primeramente, antes se le conocía a las neoplasias como tumor, la cual entendemos que es una tumefacción causada por una inflamación. Actualmente se dice que una neoplasia significa nuevo crecimiento. Hasta el momento, el oncólogo Wills ha sido quien ha dado la definición más acertada de neoplasia y él nos dice que una neoplasia va a ser una masa anormal de tejido con un crecimiento que va a sobrepasar al de los tejidos normales y no coordinado con el de estos. Asimismo, va a conservar el mismo carácter excesivo una vez concluido el estímulo que provocó el cambio. En una de las imágenes de abajo se puede apreciar el crecimiento en el tejido que se debe a las células neoplásicas. Como ya mencionamos anteriormente, la palabra neoplasia significaba nuevo crecimiento. Asimismo, tenemos la palabra oncología. La oncología va a ser la rama de la medicina que se va a tratar del estudio de los tumores. Y van a decir, bueno, ¿y qué es un tumor? Un tumor, como también lo comentamos, es la hinchazón o el aumento de tamaño propio de los eventos inflamatorios. Va a ser un crecimiento ístico que va a ser caracterizado por la proliferación celular descontrolada y progresiva. Un tumor puede ser localizado invasivo, puede ser benigno o maligno. Y también tenemos la palabra cáncer. El cáncer es una neoplasia caracterizada por el crecimiento incontrolado de células anaplásicas que tienden a invadir el tejido circundante y metastizar a puntos distantes del organismo. También es un gran grupo de enfermedades neoplásicas que se caracteriza por la presencia de células malignas. Cabe mencionar también que los tumores se deben a las alteraciones genéticas que se transmiten a la progenie de las células tumorales, también a cambios que permiten una proliferación excesiva y no regulada que llegó a hacerse autónomo. También los tumores son dependientes del anfitrión para su nutrición e irrigación sanguínea, es decir, tienen su propia irrigación. Y las células neoplásicas se originan de una única célula que ha sufrido un cambio genético. El resto de las células neoplásicas se desencadena de una primera célula. A continuación les voy a hablar un poco acerca de la clasificación de los tumores. Como pueden observar en la pantalla, vamos a tener tumores benignos y tumores malignos. El tumor benigno generalmente tiene pronóstico bueno y inusualmente produce la muerte. Por el contrario, el tumor maligno es agresivo y mortal generalmente. Para clasificar de benigno a maligno se utilizan criterios clínicos y patológicos que evalúan entre otras como por ejemplo el comportamiento, su forma de crecimiento, sus características macroscópicas, su aspecto histológico. Como por ejemplo, si hablamos de tumores malignos macroscópicamente, se evalúan elementos como la presencia de cápsula, compresión o invasión del tejido vecino, presencia de necrosis, diseminación o no por vasos sanguíneos y siembras a distancias. También histológicamente se usan términos como diferenciación y anaplasia. Pero van a decir, ¿qué es anaplasia, América? Bueno, anaplasia va a ser el cambio en la estructura celular y en su orientación recíproca. Es decir, va a ser caracterizado por la pérdida de diferenciación y la vuelta a una forma más primitiva, por lo cual va a permitir que éste sea más malo, que pueda provocar aún más daño, ya que la anaplasia va a ser una característica de la malignidad. Asimismo, estos términos se usan para calificar ya sea el grado de similitud que vayan a tener las células parenquimatosas tumorales con las células originales del tejido donde creció el tumor, ya que entre más similares es mucho mejor poder diferenciarlas.
Continuando con los tumores, histológicamente hablando de los tumores benignos, pues tienden a tener una muy buena diferenciación. En cambio, pues los tumores malignos tienden a ser muy pobremente diferenciados. Retomando el tema de anaplasia, pues va a ser un sinónimo de ausencia pues de diferenciación y por lo tanto es característica, como ya lo mencionamos, de los tumores malignos. También tenemos que pues definir si un tumor es benigno o es maligno. Debemos siempre aclarar de qué naturaleza es, qué tipo de células lo constituyen y es muy importante identificar en qué órgano o tejido pues está localizado, ya que todos estos datos pues nos van a ser indispensables para poder tener una aproximación pronóstica pues de una lesión tumoral. Bueno, antes de explicarles algunos ejemplos de neoplasias tanto benignas como malignas, es muy importante conocer la nomenclatura de los tumores, ya sea según su origen en términos generales, ya que se utilizan ciertos sufijos, como por ejemplo, oma va a ser para tumores benignos y carcinoma o sarcoma para tumores malignos. Hay que tener muy en cuenta estos sufijos ya que nos van a ayudar mucho para poder diferenciarlos. También existen excepciones a esta regla. En la nomenclatura diferente para el tejido linfohematopoyético, en las células germinales o las células embrionarias. Tenemos los tumores de origen epitelial, como son papilomas y adenomas. En papilomas sí crecen exofícticamente en los epitelios superficiales, es decir, en papiloma escamoso de la piel, papiloma transicional de la vejiga, etc. Y pues es una neoplasia epitelial benigna que produce proyecciones digitiformes o verrugosas en las superficies epiteliales, como se puede lograr observar en la imagen, es decir, estos se pueden ver macroscópicamente, pues son como verruguitas. Por otra parte, los adenomas sí se originan en glándulas y pues crecen como patrón glandular. Como se dice ahí en la imagen, es una neoplasia epitelial benigna derivada de las glándulas como las suprarrenales, pituitarias, tiroidea, la próstata, entre otras. Y cistoadenomas que pues forman grandes masas quísticas, como por ejemplo en el ovario. Ahora, pasando a ejemplos de neoplasias malignas, tenemos al carcinoma, que pues es una neoplasia maligna de origen celular epitelial, pues derivada de cualquiera de las tres capas germinales. Como ya lo mencionamos, son malignos, pues originados pues en cualquiera de los tejidos ya anteriormente nombrados, como por ejemplo carcinoma de células transicionales de vejiga o adenocarcinomas de colon. También tenemos al teratoma, que son originados de células totipotenciales como las presentes en ovarios y testículos y pues en restos embrionarios. Los testeromas pueden tener diferentes pues estructuras como dientes, huesos, epitelio, músculos, nervios, entre otros tejidos. Pero se dice que cuando sus partes o componentes están bien diferenciados es un teratoma benigno y cuando están menos pues es un teratoma maligno. Cabe mencionar que también para los tumores pues originados en los tejidos mesenquimales habíamos dicho que se definían diferentemente, como por ejemplo se antepone el nombre del tejido de donde se originó el tumor y se coloca el sufijo oma si es benigno o el sufijo sarcoma pues si es maligno. Como por ejemplo, si es cartilaginoso sería condroma o condrosarcoma y si es fibroso sería fibroma o fibrosarcoma. Pero hay que tener en cuenta que hay excepciones, como por ejemplo tumores malignos del tejido linfoide, linfoma, o neoplasias del tejido linfohematopoyético, leucemias. Tomando en cuenta que los tumores malignos de tejidos embrionarios usan el sufijo blastoma y los tumores de células germinales tienen nombres como seminoma, tumor del saco vitelino, coriocarcinoma, entre otros.
Para seguir complementando este tema de neoplasias, vamos a hablar un poco acerca de la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? La metaplasia va a ser un cambio reversible en el que un tipo de célula adulta pues va a ser sustituida por otro tipo de célula adulta. Como tal, la metaplasia pues va a ser el cambio de formación celular, ya que pues las células sensibles a un estrés particular pues van a ser sustituidas por otro tipo de células pues con mayor capacidad de resistir el entorno adverso en el que se van a encontrar, pero tener en cuenta que no siempre es beneficioso. A continuación vamos a ver algunas causas principales de la metaplasia. Tenemos la irritación, por ejemplo, del reflujo gástrico, sustancias químicas como por ejemplo tabaquismo y sustancias oxidantes. Tenemos también estrógenos, que van a ser exceso de estrógenos que van a producir metaplasia pavimentosa del epitelio cilíndrico, del endocervix y de la próstata, y también déficit de vitamina A, que va a producir metaplasia pavimentosa en epitelios de la nariz, de bronquios, epitelios secretores de glándulas lagrimales y pues salivales. A continuación les hablaré sobre tipos de metaplasias. Vamos a tener que existen dos tipos de metaplasias, la metaplasia epitelial y la metaplasia mesenquimatosa. Ambos se dividen en subtipos a su vez. Primero les hablaré sobre la metaplasia epitelial, la cual es la más frecuente, es la cilíndrica o escamosa, y en fumadores el epitelio cilíndrico ciliado de la tráquea se sustituye por un epitelio escamoso estratificado, ya que es capaz de resistir mayormente el daño ocasionado pues por el tabaquismo, aunque se pierden importantes mecanismos contra la infección y pueden desencadenar una transformación maligna. Como lo dijimos anteriormente, la metaplasia epitelial se encuentra subdividida en metaplasia escamosa, pavimentosa y cilíndrica. La metaplasia escamosa puede aparecer en cualquier epitelio de mucosas o conductos o glándulas. La metaplasia pavimentosa ocurre por una irritación crónica, física o una infección o química. Y la cilíndrica es una metaplasia intestinal que ocurre por infección o por irritación. Entre ellas, la más conocida es la metaplasia intestinal. Continuando con el siguiente tipo de metaplasia es la metaplasia mesenquimatosa, la cual las células del tejido conjuntivo pueden diferenciarse pues en cualquier otro tipo de elementos mesenquimatosos. Un ejemplo puede verse en la formación de cartílago en arterias y pulmones, y como lo mencionamos anteriormente, la metaplasia mesenquimatosa también se subdivide. Esta se va a subdividir en ósea y en cartilaginosa. La ósea va a ser la que se va a caracterizar por formación de hueso en tejido fibroso, mixoide y cartílago, y la cartilaginosa principalmente caracterizada por la consolidación de fracturas y cicatrices. Y de esta manera damos por terminado este tema. Muchas gracias por su atención.